Yo estaba ahí al pie de la cruz y vi lo que hizo. En la sala silenciosa, el sol de la tarde se colaba por los ventanales de la colonia Roma Norte. El aire denso olía a café de olla frío y a la culpa sutil de 2 décadas que Valeria Navarro cargaba. Ella observaba a su hijo, intentando descifrar el misterio que crecía en sus ojos, ojos castaños, que parecían demasiado viejos para un niño de 7 años. La evidencia física estaba sobre la mesa. Un pequeño crucifijo de madera desgastado, el único eslabón que quedaba de su hermana muerta, Mariana. El niño lo sostenía. Con la voz baja y firme describió. La repetición de la frase lo hizo llorar, y Valeria sintió el dolor visceral de la verdad que tanto negaba. Pero el detalle de la hierba era imposible. Un hecho que ella solo confirmaría en una nota. La duda fría y racional de Valeria se rompió, y fue allí, en ese instante, que el miedo a una locura familiar comenzó a gritar. ¿Ignorarías la evidencia si viniera de la boca de tu hijo? La historia de Valeria cargaba el peso sutil y corrosivo de 2 décadas de culpa. No era el tipo de culpa estruendosa de un crimen visible, sino la carga silenciosa de una ausencia, la del amor que buscaba los hechos con una furia incesante, una negación activa de cualquier misterio, especialmente los de la fe que ella veía como la evasión que había consumido a Mariana. Mariana murió joven, llevándose consigo la devoción que Valeria jamás comprendió. El mundo de Valeria estaba hecho de concreto, plazos y verdades verificables. Su apartamento, en la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México, era un reflejo de ese control. Líneas limpias, minimales, un pequeño crucifijo de madera desgastada, la única pertenencia que Valeria había rescatado de la casa de su hermana. Era un símbolo silencioso de la fe que ella enterró y de la nostalgia que le impedía seguir adelante completamente. Su hijo, Santiago, con solo 7 años, era la antítesis viva de la madre. Mientras Valeria era prisa y pragmatismo, el niño era introspección y silencio elocuente. Sus ojos castaños parecían demasiado. No hablaba mucho, pero su quietud estaba cargada de observación, un contraste constante con el ruido interno que la asediaba. Fue un martes cualquiera que la normalidad se rompió, no con un estruendo, sino con un susurro frío. El sol de la tarde inundaba la sala, transformando el piso de madera en un río de luz cálida. Valer buscaba vestigios de civilizaciones antiguas, pero negaba cualquier vestigio de alma. Santiago estaba en el suelo, cerca de la ventana, jugando de forma silenciosa y concentrada. No jugaba con carritos o videojuegos. Estaba con el crucifijo de Mariana, examinándolo con una reverencia que Valeria intentaba ignorar. De pronto, el juego paró. El silencio que siguió no fue el de un niño distraído, sino un vacío denso, casi doloroso. Santiago levantó los ojos y miró a su madre con una seriedad lacerante, una expresión que parecía venir de siglos de experiencia. La mirada no era la de un hijo viendo a su madre, sino la de un alma antigua mirando al alma que la acogió. «El hombre de la cruz», dijo él con la voz baja y firme, sin ninguna vacilación. «No estaba enojado, mami. Tenía miedo. Y yo sé por qué». Valeria intentó forzar una sonrisa, la reacción automática de una madre que acoge la fantasía infantil. «¿Miedo de qué, mi amor? Es solo una imagen». Santiago meneó la cabeza, un gesto de impaciencia que era demasiado adulto. Y entonces entregó la frase que rompería el velo entre el mundo común y lo inexplicable. «Yo estaba ahí, al pie de la cruz, y vi lo que hizo antes de cerrar los ojos. Estaba escondiendo la piedra. Dijo que, si la encontraban, la esperanza moriría». El corazón de Valeria dio un salto seco. La sangre pareció escurrirse de su rostro, reemplazada por un frío gélido que ella reconoció.
el mismo frío que sintió el día en que supo de la muerte de su hermana. Intentó racionalizar la afirmación, atribuyéndola a algún dibujo animado o a alguna conversación de la escuela. Pero el tono del niño, la firmeza de la convicción, traía un peso de autoridad que la chocaba. ¿Qué piedra es esa, Santiago? ¿Quién te contó sobre eso? Santiago solo se encogió de hombros, la seriedad ahora templada por una punzada de resentimiento por la incomprensión. Nadie me contó. Yo recuerdo. El soldado que estaba gritando, ese con la túnica color azafrán, se rió cuando entró el clavo. Pero yo vi el miedo en el rostro del maestro. No era por el dolor, era por el mensaje, el color exacto de la túnica. Azafrán. Un detalle improbable para un niño de 7 años que nunca había visto una película épica o leído la Biblia con profundidad. Valeria, la periodista, la escéptica, sintió el primer temblor en su armadura. Valeria intentó mantener el control, volviendo al reportaje sobre arqueología. El verdadero golpe vino 1 hora después, cuando buscó frenéticamente en medio de los textos académicos alguna mención que desvelara la supuesta mitomanía de su hijo. Buscó túnicas de soldados romanos, detalles de la crucifixión, cualquier fuente a la que Santiago pudiera haber accedido. No encontró nada inmediatamente. Pero al hojear un antiguo y empolvado libro de botánica, herencia de un profesor fallecido, tropezó con una nota a pie de página olvidada que describía la flora de la región de Judea. Allí, en letra diminuta, se leía la especie Salsola cali, o hierba de sal, crecía solo en aquella colina, un detalle a menudo ignorado por los historiadores. El aire pareció enrarecido. Santiago, cuando fue interrogado de nuevo, señaló el crucifijo. Esa hierba crecía a los pies, mami. Olía a tierra mojada. Yo la usaba para esconder la piedra. Valeria era un fragmento de evidencia imposible de ser conocido por una mente tan joven, que transformaba la fantasía inocente en una amenaza concreta a su visión del mundo. Lo que había comenzado como una simple frase infantil se transformó en un detalle inquietante que la invitaba a continuar la investigación. Para Valeria, el mayor miedo no era que la reencarnación fuera real, sino que la locura de su hermana, la devoción extrema que tanto temía, hubiera encontrado un nuevo camino para retornar, ahora a través del cuerpo y de la voz de su propio hijo. El silencio volvió a flotar en el apartamento de la Roma Norte, pero ahora era un silencio cargado, preñado de un misterio que Valeria ya no podía ignorar. La tensión comenzó a crecer, contenida solo por el esfuerzo exhaustivo de la persona en el centro de la experiencia en aferrarse a la cordura. La periodista, forzada a encarar la imposibilidad, ella veía a Santiago no como un niño que recordaba haber sido un observador de un evento antiguo, sino como un síntoma del trauma familiar que no había resuelto. El hijo era, para ella, el eco del fanatismo que había destruido a su hermana, y estaba determinada a curarlo con la lógica. Valeria, entonces, buscó la autoridad que pudiera refutar el misterio con la frialdad de un informe médico. Contactó al doctor Ricardo Cienfuegos, una figura notoria en el medio académico, renombrado Neu. El doctor Cienfuegos, con su voz grave y su consultorio inmaculado, se convirtió en la personificación de la fuerza que se oponía a la fe ciega. Valeria esperaba de él una conclusión médica que explicara las afirmaciones del hijo como mitomanía, como un trastorno transitorio de la imaginación. Las primeras consultas se desarrollaron bajo la luz fría y estéril del consultorio. Santiago se mostraba introspectivo, pero extrañamente cooperativo, como si supiera que estaba allí solo para cumplir un protocolo establecido por la incredulidad de su madre. El silencio de la sala de exámenes era interrumpido solo por el ruido seco del electroencefalograma,
y por el sonido de la pluma del doctor Cienfuegos, registrando cada reacción. El neurólogo no encontró anormalidades. Los exámenes de imagen eran perfectos. La salud neurológica del niño era impecable. Presentaba un coeficiente intelectual, CI, por encima de la media, una capacidad de enfoque inusual, pero nada que justificara las descripciones en aramaico o el recuerdo de la hierba rara en la colina. En este punto, la alternancia natural de emociones comenzó a girar, sutil y peligrosa. Valeria sentía un alivio temporal después del diagnóstico de salud perfecta. Su hijo estaba físicamente bien. No, intensificó sus relatos, pero el dolor en sus ojos ya no era sobre la memoria del pasado distante, sino sobre la incomprensión del presente. El niño parecía sufrir por la barrera de incredulidad que su madre levantaba. El doctor Cienfuegos, inicialmente un escéptico absoluto, la fuerza que se oponía a cualquier idea que no fuera científicamente comprobada, comenzó a transformarse en un aliado renuente, no de la creencia, sino de la investigación. No podía refutar al niño, solo podía constatar que la ciencia convencional no conseguía explicar. Se vio confrontado por las primeras pruebas que exigían más que un diagnóstico de salud mental. Santiago, durante una sesión de terapia lúdica, comenzó a dibujar no la escena de la crucifixión, como es popularmente retratada, sino un detalle técnico, casi forense. El lápiz de cera, sujetado con U y al lado, con trazos menudos e increíblemente precisos, reprodujo caracteres aramaicos. El doctor Cienfuegos no podía leerlos, pero sabía que no eran garabatos aleatorios. Eran símbolos complejos de un profesor de lenguas semíticas, consultado a puertas cerradas, confirmó titubeante que los trazos representaban frases cortas, fragmentos de un texto antiguo, casi idénticas a descubrimientos marginales en papiros apócrifos. En otra ocasión, durante un momento de silencio denso, Santiago describió un pequeño, pero vital, tatuaje en el brazo de un centurión romano. Un símbolo olvidado que dijo haber visto mientras el solda. Este símbolo no constaba en ningún libro de historia popular o fuente de acceso fácil. Era un detalle que desafiaba la lógica de la información. El único punto de luz y creencia inmediata venía de la abuela de Santiago, doña Elena, madre de Valeria, una mujer de fe profunda que cargaba la bondad en las arrugas del rostro y veía en su nieto, no, doña Elena, que había visto la devoción fervorosa de Mariana, veía en Santiago el regreso de aquella misma luz, ahora templada por la seriedad infantil. Lo acogía sin preguntas, solo con empatía, ofreciendo un puerto seguro para los recuerdos del niño. El test profesional del doctor Cienfuegos había fallado en refutar al niño. El neurólogo no podía descartar las alegaciones como enfermedad, ni respaldarlas como verdad. La tensión no venía de sustos o a cada nueva prueba concreta, el suelo de la realidad de Valeria temblaba. ¿Qué hacer con una evidencia imposible? ¿Qué hacer con la convicción en los ojos castaños del hijo, que no parecían mentir, sino recordar? Valeria volvía a casa, con la mente un campo de batalla. Mientras guarda los dibujos del hijo, un detalle la golpea con la fuerza de un puñetazo en el estómago. El pequeño crucifijo de Mariana, el objeto que había guardado como recuerdo y culpa, estaba a Poi. Alguien lo había sacado, y la única persona que sabría el lugar exacto o que tendría fuerza y motivación para hacerlo era el niño que en silencio estaba recordando un secreto de 2 milenios. Era un detalle inquietante que la invitaba a continuar, pues la línea entre la fantasía y la realidad acababa de ser borrada. La lógica de la periodista no solo se dobló, sino que se rompió en la noche en que lo inexplicable se repitió, esta vez
golpeando el punto más sensible de su alma, la culpa por su hermana. Valeria pasó días observando a su hijo, esperando que la ausencia del objeto resolviera el misterio, que la razón venciera por la simple privación del gatillo visual. Pero el niño era más sutil que ella. Nunca preguntó por el crucifijo, no buscó en lugares obvios, simplemente esperó. Valeria estaba en la cocina. El sonido de la vajilla siendo guardada era el único. Se detuvo, el corazón apretado por una premonición gélida. Al llegar al dormitorio, encontró a Santiago sentado en la cama, bajo la luz tenue que venía de la calle. En sus manos pequeñas estaba el objeto de madera, el crucifijo de Mariana. Corrió hacia él asustada, no por la desobediencia, sino por la imposibilidad del acto. El cajón estaba cerrado, la llave estaba en su bolso. «Santiago, ¿cómo tú?» El niño no respondió con la voz, sino con una emoción lacerante. Lloró. No era el llanto agudo y explosivo de un niño asustado, sino un lamento profundo y contenido, como el de alguien que carga un fardo insoportable. Sostenía el crucifijo contra el pecho y la tristeza que emanaba de él no parecía tener 7 años. «Perdí la oportunidad de nuevo», susurró, la voz embargada por el dolor. «El secreto no fue el milagro, mami. El secreto fue el mensaje que él intentó esconder en la piedra para que no lo encontraran. Yo tenía miedo, no fui lo suficientemente rápido. Perdí la oportunidad de nuevo», susurró, la voz embargada por el dolor. «El secreto no fue el milagro, mami. El secreto fue el mensaje que él intentó esconder en la piedra para que no lo encontraran. Yo tenía miedo, no fui lo suficientemente rápido». La lógica de Valeria se desmoronó. No había forma de que él supiera dónde estaba el objeto. No había forma de que él expresara esa intensidad de fracaso con la palabra mensaje y piedra, términos que no formaban parte de su universo infantil. La duda racional se desintegró bajo el peso de la coincidencia imposible. Este fue el momento de mayor tensión emocional, la cúspide de la alternancia natural de emociones. Valeria sintió el miedo gélido de que su hijo estuviera realmente enfermo, seguido por un calor de esperanza insana de que, tal vez, la fe de su hermana no hubiera sido en vano. La culpa por haber dudado de Mariana, por haberla juzgado como insana, afloró con una fuerza abrumadora. En un acto desesperado, Valeria buscó entender la obsesión de su hermana, la raíz de su propio dolor. A la mañana siguiente, mientras Santiago dormía, desenterró un antiguo diario de Mariana, un cuadre, sentada al borde de la cama, bajo la luz matinal que entraba tímidamente, hojeó las páginas amarillentas. Allí, en medio de anotaciones sobre jardinería y oraciones, encontró un fragmento obsesivo, escrito con una caligrafía febril. Mariana escribía sobre la piedra oculta, sobre un mensaje codificado y, lo más chocante de todo, sobre el guardián silencioso. Valeria dejó de respirar. El guardián silencioso era el nombre que Mariana había dibujado, el mismo símbolo. Un círculo roto, un trazo minúsculo pero incuestionable, el mismo que el neurólogo, doctor Cienfuegos, había intentado y fallado en refutar. El símbolo ligaba el trauma íntimo de Valeria, la vida y la muerte de Mariana, al pasado lejano de Santiago, el guardián silencioso. En ese instante, la fascinación desesperada sustituyó al miedo. La búsqueda escéptica de Valeria por un diagnóstico se transformó en una búsqueda espiritual, casi mística, por paz para su propia alma atormentada. La revelación no estaba en el niño, sino en el diario de su hermana. Mariana no era solo una devota, era una buscadora, alguien que había intentado en vida descifrar el mismo misterio que ahora se manifestaba a través de su hijo. Valeria ya no estaba intentando probar que Santiago estaba equivocado. Estaba desesperadamente intentando probar que su hermana tenía razón, absolviéndola de una locura que ella misma había impuesto
El cuaderno de Mariana contenía una última pista escrita de forma casi ilegible. La piedra está ligada a un templo que ya no es templo, sino guardián. La anotación mencionaba un lugar, una antigua ruina jesuítica escondida en el interior del estado de Jalisco, que la hermana visitaba secretamente. Aquella era la invitación final. La investigación racional había llegado a su límite. La única manera de proseguir era entrar en el mundo del Hijo, aceptar la realidad que desafiaba todos sus principios y seguir el rastro de la fe de la hermana. Valeria no estaba solo buscando una respuesta para el niño, sino una redención para la mujer que se opuso a la fe hasta el final. El mapa de la verdad estaba en las manos del guardián silencioso y en el diario de un alma que había partido demasiado pronto. La búsqueda por el guardián silencioso y el rastro dejado en el diario de su hermana condujeron a la persona en el centro de la experiencia a un viaje al interior del estado de Jalisco. No era una vía, aquel era el último recurso, el escenario para el enfrentamiento final entre lo visible y lo sentido. Ella necesitaba que la verdad, cualquiera que fuera, se manifestara de forma incuestionable, para que pudiera finalmente encontrar un silencio interior. El destino era una antigua ruina jesuítica, un lugar olvidado, casi engullido por la vegetación, donde el tiempo parecía haberse detenido siglos antes. Llegaron bajo un cielo pesado, la luz filtrada papé. La propia atmósfera del lugar era una manifestación sensorial de la historia. El aire era denso, cargado de un olor a tierra húmeda y polvo antiguo, y el silencio que reinaba no era la ausencia de sonido, sino un vacío opresor, como si el ruido del mundo exterior hubiera sido desterrado por un juramento ancestral. Valeria y el niño caminaron lado a lado sin intercambiar palabras. La mujer en el centro de la experiencia sentía el peso de siglos de historia sobre sus hombros, la aceptación dolorosa de que la razón pura había fallado. Enfrentaba el fenómeno no con gritos o negación, sino con una súbita y extraña reverencia. Su armadura de escepticismo se desintegraba, dando lugar a una vulnerabilidad que hacía mucho no sentía. Al entrar en lo que quedaba del templo, un área de piedra donde el techo había cedido, permitiendo que el cielo se abriera sobre lo que había sido un altar, el ambiente sufrió una transformación abrupta. El aire se puso gélido, a pesar del calor de la tarde. El silencio, que ya era denso, se volvió absoluto, un vacío que parecía tragar cualquier ruido, incluso el sonido de la respiración. Era un silencio sagrado y aterrorizante. El niño, sosteniendo el crucifijo de madera con ambas manos, caminó hacia el centro del círculo de piedras. Sus ojos castaños, que parecían cargar la sabiduría de las eras, se cerraron. Ya no parecía... Valeria observaba, con la respiración contenida, preparada para cualquier cosa, una manifestación, una luz, una voz. Pero la revelación vino en un susurro, en una voz embargada por la emoción, que no era el dolor de la muerte, sino la urgencia del mensaje. El momento de mayor tensión emocional había llegado. Él no tenía miedo del dolor, comenzó Santiago, la voz ahora extrañamente madura, resonando en la cámara de piedra. Tenía miedo de que el mensaje no era sobre el reino en el cielo, era sobre el reino aquí, sobre la fuerza de la conciencia, la esperanza, la resistencia que no puede ser quebrada por la opresión. Él codificó el mensaje, no en una escritura sagrada, sino en un objeto común, para ser activada en la hora de la mayor oscuridad de la humanidad. El guardián silencioso, en realidad, había sido un joven que presenció el acto y a quien la persona de la cruz confió un código de supervivencia. El dolor en los ojos del niño era la falla milenaria de haber perdido el rastro, de no haber activado el código en el momento justo. Valeria
Sintió la colisión violenta entre la fe y la razón dentro de sí, una explosión silenciosa. El secreto no era teológico, sino humanitario. No era sobre el juicio divino, sino sobre la fuerza de la luz interior contra la tiranía. La verdad, cuando fue confrontada, era sublime y simple, desarmando el escepticismo con la propia ausencia de espectáculo. En ese instante, la mujer en el centro de la experiencia lo comprendió todo. Su hermana, Mariana, no estaba loca en su devoción. Estaba buscando desesperadamente el mismo código de esperanza que se... El miedo a la locura dio lugar a la aceptación de la enormidad del misterio. El fardo de la culpa por la hermana se deshizo, pues Mariana no necesitaba perdón, sino comprensión. El pequeño crucifijo, el símbolo del dolor y el trauma de Valeria, se le escapó de las manos y cayó sobre la tierra fría. Al tocar el suelo, la mujer sintió una liberación profunda. El dolor que repre no había perdido la razón. Había encontrado un plano más vasto, donde la ciencia y la espiritualidad se tocaban en la necesidad humana de esperanza. El silencio opresor de la ruina lentamente cedió, sustituido por el sonido de los pájaros y del viento en los árboles, un retorno gradual a la realidad. La tensión alcanzó su pico y fue seguida por un... El niño abrió los ojos, exhausto pero sereno. Había cumplido su papel, revelando a sí mismo y a Valeria una verdad que trascendía la propia muerte. El guardián silencioso había hablado y la mujer, periodista y escéptica, había escuchado. La consecuencia de la experiencia en las ruinas jesuíticas no fue un espectáculo de fuegos artificiales ni una curación milagrosa, sino un alivio silencioso, la resolución que la persona en el centro, el conflicto más íntimo de Valeria Navarro, la lucha entre su escepticismo forzado y la necesidad desesperada de absolver la fe de su hermana, Mariana, encontró por fin su punto de descanso. La verdad revelada por el joven observador del pasado no era para ser publicada en titulares, era para ser absorbida y vivida. Valeria no comprendió totalmente el secreto codificado, la ingeniería hexa. Ella aceptó que la devoción de Mariana no era locura, sino una búsqueda legítima de un código moral que trascendía el dolor físico y la muerte. El fardo de 2 décadas de culpa por la muerte de la hermana se disolvió en el mismo polvo ancestral de la ruina. La repulsa que sentía por la fe se transformó en una reverencia prudente ante la vastedad de lo inexplicable. Valeria cerró la investigación. Los dibujos, las anotaciones sobre la hierba rara y el día, ella nunca más publicó sobre el tema. Su escepticismo no desapareció, pero fue templado. La mujer en el centro de la experiencia había encontrado la paz emocional que el razonamiento por sí solo jamás le daría, transformando su mirada sobre el mundo en algo más profundo y menos crítico. La fuerza que se opuso a la creencia, el doctor Ricardo Cienfuegos, fue silenciado por la ausencia de refutación. Él era un hombre de ciencia que no podía mentirle a los datos. Recibió la última evidencia. El médico ya no podía descartar al niño como mitómano. Dedicó sus años siguientes a una nueva área de estudio, la memoria ancestral, buscando encajar la imposibilidad del joven portador del mensaje en algún marco de la neurociencia. Su escepticismo se transformó no en fe, sino en una duda productiva que lo impulsaba a buscar las fronteras de lo que la mente humana puede retener. El joven en el centro de la experiencia volvió a ser, exteriormente, solo un niño de 7 años en la colonia Roma Norte. Él reía, jugaba con sus carritos y discutía sobre superhéroes. La presión de él, el gran secreto había sido revelado y, ahora, le tocaba al mundo absorberlo. No obstante, el gesto silencioso persistía. Ocasionalmente, cuando pensaba que nadie estaba mirando, él trazaba la forma del crucifijo en la palma de la mano,
un contorno invisible, como si renovara un juramento de conciencia. La historia no termina con una respuesta fácil, ni con el desenlace clásico de un descubrimiento científico. El misterio no fue resuelto, sino transformado en reflexión. El último silencio que cae sobre la narrativa es de una melancolía poética, una fusión de luto por la vida perdida de la hermana y de esperanza por el futuro de la conciencia humana. La verdad final que queda es la ambigüedad. El misterio de la crucifixión no estaba en el dolor público o en el juicio divino, sino en la promesa secreta y silenciosa de que la conciencia y la esperanza nunca mueren. El secreto fue codificado en algo común, para que resistiera al tiempo y fuera activado por un linaje de almas, los guardianes silenciosos. Valeria, la periodista, la escéptica, se convirtió en la guardiana de la historia. Queda la duda poética, algo que el lector lleva consigo. ¿Será que las verdades más vitales de la humanidad están escondidas no en templos o escrituras, sino en objetos simples y en las memorias imposibles de un niño? ¿Y si el mayor milagro no es la vida eterna, sino la persistencia de la esperanza en el alma humana que siempre encuentra un camino de vuelta aunque necesite atravesar milenios? La luz de la tarde entraba en la sala, ahora filtrada por una nueva comprensión, un silencio cargado de paz y misterio.